Diálogos divergentes con Stephanie Maldonado Pérez y Juan G. Ramírez. Todo acercarse es poesía. Mirar adentro de las cosas, el cálido aleteo de la luz, queriendo señalar el futuro, comenzarlo al menos. No me gustó la vida y quise devolverla, pero no supe a quién. Luego, por culpa de un reloj que danzaba en la pared, logré aceptar que soy la obra maestra de un autor desconocido. Buenas tardes, estamos hoy en un episodio más de Diálogos Divergentes. Vamos a hablar de uno de los textos más relevantes en la literatura de la India, y hoy muy amablemente nos acompaña César Collazos, un profesor de filosofía y amante de todo este tema de la espiritualidad en la India. Y pues como les dije, vamos a hablar de la Bhagavad Gita, un texto que parece data del siglo II antes de Cristo. Está compuesto por 18 capítulos, más o menos 700 versos, y es un canto devocional al bien amado. Entonces, César, quiero que nos hables no solamente como de la trayectoria de la Bhagavad Gita, sino también como la importancia que tú ves que ha tenido este texto en la India y acá en Occidente. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, como hablábamos hace un momento, pues el Gita tiene su relevancia por varias razones. Primero, pues porque es un texto antiguo, es decir, vale por su carácter histórico y porque refleja la cultura o la filosofía o la forma de ver la vida de un pueblo. Segundo, porque tiene un mensaje práctico frente al tema del sufrimiento humano. Y tercero, pues porque creo que podría ayudarnos a salir precisamente con unas ciertas técnicas de este sufrimiento. Algo que me llama la atención de este texto es, y Borges creo que lo decía en su prólogo, es que precisamente inicia con una guerra. Sí, es curioso porque en esta guerra, ¿no? Algunos han querido ver en esta guerra donde va a luchar Arjuna contra sus familiares, ¿no? Han querido ver un símbolo de la lucha del bien y el mal, o de la lucha o del esfuerzo dentro de la sabiduría y la ignorancia. Pero es interesante porque Arjuna no quiere pelear, porque dice, bueno, no voy a ganar nada matando a mis familiares. Y lo paradójico es que aparece Krishna y le dice que tiene que pelear, que tiene que cumplir con su deber, pero le va a explicar por qué. Y explicándole por qué debe pelear y no estar triste, Krishna, que más adelante veremos es la representación, digamos, o una emanación o una manifestación del mismo Brahman, es decir, del todo, explica toda ya la filosofía Sankhya o la filosofía del Vedanta o la filosofía del Bhagavad Gita. Entonces, pero el texto se comienza digamos, como en vísperas de una guerra, y termina Arjuna diciendo que va a pelear, claro, precisamente. Pero lo que está en medio es todas las explicaciones que da Krishna de por qué debe pelear. Entonces las explicaciones están, una de ellas es el karma, ¿no? Otra de ellas pues es el todo, otra de ellas es la ignorancia, etcétera, etcétera. Entonces ese es como el escenario en donde se da el contexto del texto, pero creo que pues ahí lo que importa es como lo que viene también, ¿no?
aunque es relevante que algunos interpretan esta guerra como la guerra, como lo dije hace un momento, entre la sabiduría y la ignorancia. Bueno, Es como significativo que esta batalla que se desencadena en la Gita es la última batalla que se cuenta a través de todo el Mahabharata. Se los paso a decir que este es un capítulo que viene del Mahabharata, que es un texto, pues, un mosaico literario, diría yo. La Gita es un capítulo de ese gran mosaico que es más o menos, si juntamos la Ilíada y la Odisea, más o menos 8 veces, ese es el Mahabharata. Entonces esta batalla final arranca con este conflicto, pero además recordé la frase de Nietzsche que ya para filosofar no se necesita el asombro, sino enfrentarse al horror. Y Arjuna está horrorizado porque tiene que cumplir con su dharma, ¿no? Entonces también es como que la Gita nos está diciendo de entrada, creo yo, que para poder como resurgir o para poder acceder a cierta filosofía, a cierto modo de vida, hay que pasar por una gran crisis y por un gran horror. Se podría decir que esa batalla también es un poco interna, ¿no? Exacto, sí. Ahora que mencionas la filosofía occidental, pues Heráclito dice eso, ¿no? Polemos es el padre de todas las cosas, es decir, la guerra, el devenir, ¿no? Que en el texto, pues, es muy importante cómo emana o cómo se manifiesta el todo, el prakriti, digamos, cómo se da el dinamismo de la naturaleza. Entonces, sin duda, la guerra, ¿sí? La dialéctica, ¿no? Las contradicciones internas, las tensiones internas con nosotros mismos, el autoconocimiento, o lo que en el Gita se llama la purificación por medio del fuego de la filosofía, ¿no? Del fuego de la sabiduría. Entonces este dolor precisamente es una purificación, es inevitable. Entonces se logra la paz y la tranquilidad con cierta lucha, con cierto combate interno, ¿no? ¿Quiénes son nuestros familiares? Pueden ser nuestros propios malos hábitos, nuestros defectos, ¿no? Que son nuestra cierta familiaridad mejor dicho, cierta familiaridad que nosotros mismos tenemos con nuestra propia oscuridad. Hace ratito hablábamos de Parménides y quisiera que comentásemos al menos esta frase que me recuerda mucho a Parménides. Dice, ni hay existencia de lo que no existe, ni no existencia de lo que existe. Bueno, entonces, pues aquí tenemos dos visiones, ¿no? La visión oriental y la visión occidental. Parménides representa Occidente y escribe un poema, el poema de la naturaleza. Sí, este también es un poema, es un canto como la Ilíada de la Odisea. Y quiero hacer como un énfasis allí. ¿Por qué? Porque la filosofía oriental es una filosofía del todo. Es decir, en un texto uno puede encontrar literatura, puede encontrar ética, puede encontrar política, técnicas espirituales en un solo texto, ¿no? Entonces, como lo veíamos hace un momento, la filosofía occidental se caracteriza por la especialización, ¿no? Entonces, en Aristóteles hay un libro para la física, otro libro para la ética, otro libro para la metafísica, otro libro para la biología. Pero en Parménides, él escribe un texto filosófico en forma de poema, incluso con metáforas obviamente propias de la literatura. Las doncellas del sol, por ejemplo, que son las que lo guían hacia la verdad. ¿Cuál es la verdad? El ser. Pero el ser, que es el todo en Parménides, el uno, la unidad. Pero ¿cuál es la diferencia ya entre Parménides, entre la filosofía occidental? Y agradezco esa pregunta porque Parménides y los presocráticos están muy cerca a Oriente. Luego, Platón y Aristóteles, y más adelante los cristianos, van a alejarse cada vez más de Oriente, hasta Kant, digamos, hasta Hegel, y que ya es otra historia. Entonces, pero en Parménides, en el poema de la naturaleza, el ser es finito. En cambio, en el Gita, el ser, el real ser, que es el Brahman con N, no hay que confundirlo con Brahma, que es el Dios,
No, el todo, el gran ser, es infinito, incognoscible. En cambio, en Parménides, el ser es finito y cognoscible, y solo se puede conocer el ser. El no ser, del no ser, no se puede ni hablar, dice Parménides. Sí, el no ser, no ser no existe. el no ser ni siquiera es, o sea, no. Sí, Pero en Oriente, el no ser es también una emanación del Brahman, ¿sí? Entonces, del todo, ¿no? De la gran conciencia, de la gran sabiduría, pero hay similitudes, hay hermosas similitudes. Por ejemplo, en los presocráticos, el todo, que está también en Aristóteles, el todo es lógico, el todo es ordenado. Por eso la palabra cosmos en griego es orden. Entonces tenemos un universo en los griegos, en Occidente, un cosmos ordenado y perfecto y eterno. En cambio, en el Gita tenemos que lo único eterno es lo infinito del Brahman, de lo incognoscible. Entonces, hay similitudes, hay diferencias. Otra similitud fabulosa y maravillosa es cómo el todo en Oriente está en un constante autoconocimiento, y al final de la metafísica de Aristóteles, lo divino se contempla a sí mismo, ¿no? Entonces, hay similitudes y diferencias que precisamente han evolucionado en que Oriente es otra historia y Occidente otra historia. perdón, César, antes de avanzar me gustaría, y esto lo hablábamos con Stephanie, y es, a mí no me queda claro, por ejemplo, si el Bhagavad Gita la India se compone de castas. Entonces me gustaría saber si este libro es sagrado para todas las castas o en ciertas castas, o cómo lo Bueno, la India comprendemos. es un país Sí, enorme, sí. de muchas culturas y religiones, y bueno, o sea, el Gita digamos que corresponde al Vedanta, ¿sí? O usa el Vedanta, pero es revolucionario y se opone frente a otras filosofías de la misma India o del Tíbet también, ¿no? Entonces, por ejemplo, mientras en el Gita se defiende o se proclama el Atman, ¿sí? el yo puro, en el budismo, por ejemplo, Atman no existe. No es posible hablar de un yo, no hay un yo. Lo que hay es interdependencia, pero no hay una esencia pura, digamos, ¿no? Pero en el Gita, y aquí hay unas claras diferencias entre el budismo, digamos, tibetano, y el Gita y las propuestas espirituales del Gita. Entonces, en el Gita hay un Atman, hay un yo, que es una partícula del gran Brahman o del gran todo, como una semilla, una chispa, ¿sí? Que es precisamente de donde ha salido, o esa explicación del Gita permite explicar que en ti hay una partícula divina, que en ti está el todo encerrado, si quieres, o cubierto por tu cuerpo, ¿no? Recubierto en tu cuerpo por el velo de tu cuerpo. Entonces, pero el todo, pues está en todo. Eso suena un poco redundante, pero es sí, pero entonces gracias al Gita se puede saber, o digamos podemos reconocer una especie de método, digamos, en el sentido de que gracias a la partícula, si se quiere, a este átomo del gran Brahman, del gran todo, pues podemos volver a él. Entonces la partícula divina, la chispa divina, la pequeña conciencia de la gran conciencia, digamos, como viene de él, sabe cómo volver a él. Y ese es uno de los mensajes claves del texto para lograr precisamente lo que el Gita llama la reabsorción en el todo, ¿no? Entonces, pero hay diferencias
con otras, con otras. con otras, Lo con que, otras lo que yo filosofías. creo que hace la Gita de pronto tan relevante para la historia de la India es que proclama una tolerancia también de ciertas doctrinas, ¿no? A la par que toma de ellas casi que las pone, las sincroniza, ¿no? Entonces, tú decías ahorita, tiene elementos del Vedanta, tiene elementos de las Upanishads, del Samkhya, y sí, ya se aproxima ya también en ciertas partes al budismo, ¿no? Entonces yo creo que también es muy sincrético el texto. Pero también, digamos, está por otro lado esta parte, tú hablabas ahorita del Prakti y de la Purusha, ¿no? Que es esa parte, esa conciencia, por decir algo original, ¿sí? Que en la Gita no pelea, no es como una relación jerárquica entre Purusha y Prakti, entre el cuerpo y la conciencia, sino una relación amistosa, ¿no? Yo creo que más va por ese lado, ¿no? Sí, sí. Ahora, no sé si volviendo a tu pregunta sobre las castas, que es un tema también complicado, en el Gita la explicación de las castas pasa a través de la explicación del karma, ¿no? Entonces, ¿quién reencarna en determinada casta? ¿No? Pues reencarna en la peor casta, digamos, o en el mal vientre, dice Krishna, en el mal vientre aquel que no conoce el origen y el fin de las cosas, aquel que desconoce la potencia o el poder, la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia del gran todo. Entonces, quienes no conocen esto, quienes no se dedican a ese estudio, quienes no piensan constantemente en Krishna, en el gran todo, pues son personas que van a reencarnar en determinadas castas. Entonces, el buen nacimiento puede estar determinado por el conocimiento, ¿sí? Del mismo Gita y la práctica del Gita, ¿sí? Frente a lo de las castas. Me gustaría, ya que estamos hablando de este tema del todo, en el Bhagavad Gita o la Bhagavad Gita, estamos hablando también de esto, se puede decir de las dos maneras. ¿Qué podemos entender por Krishna? ¿Cuál es el concepto de él? Porque yo como lector occidental me pierdo un poco. Sí, bueno, hay el capítulo 10 o el canto 10, Arjuna le pregunta a Krishna. Krishna es el cochero, el que conduce el carro. El auriga. El auriga. Otra imagen importante que también está presente en Occidente, ¿no? Entonces, es el que guía, ¿no? Es el conductor, ¿no? Es el que no desboca los caballos, el que sabe manejar, ¿no? Los carruajes de combate, en este caso. Entonces, en el canto 10, Arjuna le dice a Krishna: tú que te conoces, ¿cómo puedo yo conocerte? Entonces, Krishna le dice: te voy a dar un ojo, porque uno no puede ver el todo con dos ojos humanos, ¿no? Estos dos ojos humanos, esta forma humana, digamos, es solo para ver Maya, ¿no? Para ver el mundo fenoménico, ¿sí? El mundo de las manifestaciones, el mundo de los colores, de las formas, de la multiplicidad. Entonces, Krishna le dice: te voy a dar un ojo para que puedas verme. Y Krishna aparece con miles de ojos, con miles de bocas, con miles de brazos, brillando como miles de soles, ¿no? Pero en ese canto 10, Krishna se representa ya como el mismo todo. Y aquí vienen las paradojas, las tensiones del texto, las complejidades del texto, ¿no? ¿Cómo es posible que el todo, el gran todo, emane al mismo Krishna, pero a la vez Krishna sea el mismo todo? Entonces, para entender esto tan complejo, Sí, porque cómo es que, por ejemplo, el todo, que es estático, permite o posibilita el dinamismo, ¿no? Es decir, todo lo material, digamos, ¿no? Por eso el término que se usa allí es emanación, ¿no?
todos somos emanaciones del gran todo. El todo, o Brahman, digamos, así sería la palabra sánscrita, el todo soporta como un recipiente lo demás, ¿no? Permite lo demás. Es causa inicial, pero también causa final y es trascendente. Pero estas son las grandes paradojas. ¿Cómo es que lo que no se mueve permite lo que se mueve, ¿no? Y aquí volvemos al motor inmóvil de Aristóteles, es decir, que todo se mueve alrededor de un núcleo que no se mueve, ¿no? Entonces, Krishna, ¿quién es Krishna? Krishna es ya la unidad, ¿no? Algunos textos traducen como identidad, pero es mejor la unidad entre el todo y su emanación, que es la propuesta o el objetivo uno de los objetivos del texto, ¿no? Uno de los objetivos del texto es la emancipación final, es decir, la no reencarnación, ¿no? Entonces, Krishna ya es un avatar, Krishna ya es una manifestación, o no sé si esté bien usado el término, pero es ya el mismo Brahma encarnado, ¿no? Entonces, que adquiere una forma visible, tolerable para nuestra mente, pero que cuando se manifiesta como en su unidad, pues es prácticamente monstruoso, ¿no? Es decir, es algo que no cabe en una mente fenoménica. Como la experiencia de lo sublime que nada. Exacto. ¿No? Exacto, ya no hay palabras, ya no hay lenguaje. Me gustaría, no es el mundo de la forma, ¿no? me gustaría leer un fragmento, si me permiten, Stephanie, César, precisamente el capítulo 10, que lo tenía subrayado, y dije, porque es que me llamó la atención, y es que donde se define, dice, voy a contarte mis sobrenaturales poderes, pero sumariamente, oh excelso Kuru, porque mi inmensidad no tiene fin. Yo soy, oh Arjuna, el alma que existe en el corazón de todas las criaturas, el principio y medio y fin de todos los seres. Soy Vishnu entre los Adiyas, entre los seres luminosos, el sol, el que irradia luz. Soy Marichi entre los Marus, la luna entre las estrellas, el Samaveda entre los Vedas, el Vasava de los dioses, el corazón entre los sentidos y la inteligencia de los seres, entre los Rudras, Sankara, Kubera entre los Yasajas y Vaksajas. Soy el fuego entre los Vasus y el Meru entre las cimas de los montes. Has de saber, oh hijo de Prita, que soy Brihaspati, el jefe de los sacerdotes, la Skanda entre los generales y el mar entre los mares. Voy a dejar hasta ahí, pero me parece que eso resume. Sí, incluso llega un momento donde Krishna le dice, soy tú, soy Arjuna. Como dijo el poeta ese. Y ahí va lo de la tolerancia, porque él en una parte dice, no importa de qué Dios adores, pues estás adorando a mí en realidad. Lo que importa es, ¿no? Como tú dices, estoy en el corazón de todos los seres, ¿no? Sí. A mí me parece algo bonito de esta parte porque hay una transición desde el comienzo hasta el final del texto, ¿no? Al comienzo del texto, cuando Arjuna está con Krishna, ha estado con el amigo de toda su vida, ¿no? Con el amigo de infancia. Luego lo reconoce como maestro, ¿no? Que ya le dice como, enséñame, ¿sí? Aconséjame, ¿qué debo hacer, maestro? ¿Sí? Y al final ya, cuando lo acabas de narrar, lo reconoce como Dios, entonces, sí, claro. Y hasta le pide perdón, ¿no? Le dice, perdóname si en algún momento me he dirigido a ti. Qué buen punto, no había visto eso, pero claro, hay una evolución del personaje, digamos, pero está explicando cómo llegar a la unidad, precisamente, ¿no? Desde la amistad, ¿no? Chévere. Y lo otro que quería, porque tú hablaste ahorita de algo, y es el que renace
como así en la peor casta, Sí. es el que está como en un estado de ignorancia, ¿no? Que esa diferencia entre, para ellos, el mal, digamos, no es como lo que cargamos nosotros del pecado, la culpa, esa cosa como, ¿sí? Sino es más un estado de ignorancia, ¿no? Sí, de avidia, ¿no? Avidia es la palabra sánscrita. Y claro, la gran pregunta, digamos, filosófica es también qué es la sabiduría, ¿no? Que en Occidente es otra cosa, ¿ya? Y que ha evolucionado precisamente en la epistemología, que es el conocimiento. Pero una cosa es la sabiduría, el sabio, digamos, el sofos, ¿no? En los griegos, y otra cosa es el intelectual, ¿no? Entonces, la sabiduría recubre, o el sabio en Oriente, es aquel precisamente que por medio del conocimiento del todo, de Krishna, ¿no? Y reconociendo que el todo está en todo, ¿sí? Y que todo es una emanación de él, ¿no? Pues puede lograr la emancipación, que es la no reencarnación. De alguna u otra manera, todos al estar aquí tenemos cierta ignorancia, ¿no? Pero debido al nivel de conciencia que hayamos llegado, o al nivel de sabiduría, pues podemos tener una vida más bien bonita o difícil en este caso. Pero entonces el sabio es esta persona que luego en el Gita es superado por el devoto, ¿no? Ya en Occidente el sofos es el sofista, ¿no? Es el sofista, ¿sí? Entonces ya es el negociante. Pero el filósofos es el que pretende, ¿no? El que busca, el que nunca, el que siempre está en la búsqueda. Entonces esa es como un poco la diferencia también entre Oriente y Occidente, ¿no? Pero la parte superior, yo diría como la persona es superior al sabio, es mejor el devoto, ¿no? El devoto, el practicante, el bhakti yoga. Pero la siguiente pregunta que yo tenía, perdón, Estefan, para seguir, ya que él habla de la devoción, en alguna parte de este libro dice que hay una doctrina racional y una doctrina devocional, Sankhya, y el otro es yoga. Me gustaría que nos ampliara estos términos, porque a veces... Sí, la palabra yoga es precisamente la unidad. Acá en el Gita, ¿no? Porque posteriormente va a significar otra... Sí, ahorita yoga es una cantidad de posturas físicas que, sí, que bueno, son relevantes. Y tal vez el cuidado del cuerpo o el autoconocimiento del cuerpo podría conectarnos con la unidad, con la gran unidad, porque el cuerpo es también una emanación de Brahman. Entonces, yoga para perros. Bueno, pero ¿a qué voy? Que hay una parte muy bella en el texto que dice: si tú maltratas mi cuerpo, si tú maltratas tu cuerpo, me estás maltratando a mí, porque yo estoy en tu cuerpo. Entonces, esta parte es importante porque aquí viene una de las propuestas claves del Gita, y es la moderación, la no dualidad. Yo iba a hacer la siguiente pregunta, se me adelanta. Entonces, yoga el bhakti yoga es digamos, como un conocimiento, una ciencia suprema para lograr la unidad. Y hay que distinguirla porque, bueno, hasta la Gita se habla de yoga como unidad, ¿no? Ya después va a venir Patanjali con su definición un poco más intelectual del yoga como el estado intencional del cese de los estados parasitarios de la mente, ¿no? Pero ese yoga es distinto al que se plantea acá en la Gita, y por supuesto muy lejano al que tenemos en Occidente, que es, como dice César, el de la postura, de malabarismos. Sí. Pero César, Estefan, y ustedes que conocen más del tema, ¿es esta doctrina de la inacción o no? Claro. O sea, aquí viene la parte... Aquí viene otra parte compleja, y es la acción y la inacción, la no acción, ¿no?
Incluso el Gita dice, quien conozca la acción y la no acción, quien vea lo uno en lo otro y lo otro en lo uno, ¿no? Él no va a reencarnar o a lograr la emancipación final. Entonces, el gran Brahman, ¿no? El gran todo, la gran conciencia, la gran sabiduría, la fuente de todo, el origen, el no principio y el no final que causa el principio y el final, precisamente. ¿Qué me estás preguntando? Sobre la ignación. Ese gran Brahman es no acción. Él está quieto. Nuevamente, para entender esto tan complejo de Oriente, tenemos que recurrir a conceptos occidentales, que es el motor inmóvil de Aristóteles, ¿no? Un profesor en la universidad, para que entendiéramos esto, nos decía, bueno, la muñeca se mueve, pero se mueve porque esto está quieto. Ok, el brazo se mueve, pero porque el codo está quieto. Todo esto se mueve porque el hombro está quieto. Entonces, así mismo en la naturaleza debe haber algo que no se mueva, que posibilite el movimiento. Entonces, el gran todo es este soporte, sustento, lo llama Krishna, de la no acción. Ahora, para nosotros reconectarnos o reabsorbernos en él, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que lograr cierta paz, cierta tranquilidad, que el Gita lo llama la no acción. ¿Qué es la no acción? El no tomar partido por algo, ¿no? El que si te lisonjean, pues tú te quedas tranquilo, pero que si te vituperan, si te humillan, tú estás tranquilo. El que si vences, tú estás tranquilo, y el que si pierdes, tú estás tranquilo. Que si muere un ser querido, tú estás tranquilo. Que si se salvó, tú estás tranquilo. Esa es la no acción. Pero es lo que usted hablaba antes, la moderación. Exacto, Está como en el justo medio. Es estar en el Porque justo. también no es como la no acción, no hay que verse como quietud o indiferencia o negligencia, Exacto. sino que Krishna dice que hay que hacer las cosas renunciando al fruto de la acción, es decir, Exacto. sin que detrás Exacto. de eso haya un interés particular, sino el ser humano como vehículo, ¿no?, de la divinidad. Exacto. Lo bonito eso del ser humano como un vehículo de la divinidad, ¿no? Porque la divinidad está en todos nosotros, ¿no? Y es que él se lo dice a Arjuna, ¿no? Sí. Tú sé mi vehículo. Sí. Sí. Entonces, en ti hay un Dios, digamos que en cada uno de nosotros hay una parte o una partícula del gran todo. En esa parte que hablabas tú de la pregunta que decías de si el conocimiento era superior a la devoción, en el tercer capítulo se lee lo siguiente: si crees que el conocimiento es superior a las obras, ¿por qué, oh Jñārdana, me induces a emprender una acción tan terrible?, preguntó Arjuna. Parece como si quisieras confundir mi entendimiento con tu lenguaje hermético y difícil de interpretar. Dime de modo claro cómo obtener aquello que sería lo mejor para mí. Y el bienaventurado respondió: como te dije antes, oh guerrero sin tacha, hay un doble camino en esta vida: el de los que se entregan al conocimiento, la vida del sanya, y el de los hombres de acción, el yoga de la acción. No creas que apartándote de las obras cesa la actividad del hombre, ni creas que los que renuncian al mundo logran la perfección. Nadie puede permanecer un solo instante sin obrar, pues todos los seres se encuentran sometidos a la incesante actividad de las energías inherentes a la naturaleza primordial. Entonces, más adelante, dice Krishna también, actúa con la mirada puesta en el bien de los pueblos. Aquellos que hacen los grandes hombres lo imitan los demás. Su ejemplo, oh hijo de Prakta, se convierte en norma. Nada hay en los tres mundos que yo deba hacer o conseguir, y sin embargo actúo.
Si en algún momento yo abandonara la infatigable acción, los hombres seguirían mi ejemplo. Entonces, con esto entramos ya a la exposición de lo que se conoce como el karma yoga o la acción Sí, libre del fruto, ¿no? exacto. O sea, ¿por qué reencarnamos? ¿No? Reencarnamos porque ponemos un interés en lo que hacemos. Ahora, pero ¿qué tipo de interés? ¿No? Porque ponemos para hablar en términos actuales, un ego, ¿no? Un yo, ¿no? Pero es el yo quiero, el yo pretendo. Entonces, esa cadena, digamos, o lazo, como lo dice el texto, es lo que nos permite, es lo que nos obliga de alguna u otra manera a reencarnar. Es un apego, ¿no? Un apego a cualquier tipo de situación. Por ejemplo, el querer ganar algo. Yo quiero ganar, ¿no? ¿Qué hace el devoto? El devoto actúa sin ese tipo de interés y él está suspendido en medio o entre la dualidad, ¿no? Entonces él está suspendido precisamente en esa sustancia primordial e infinita, ¿no? Que es muy difícil. ¿Cómo se logra esto? Bueno, por la meditación, por ejemplo. La meditación es la forma para conectarse con el todo. Entonces, el devoto, el devoto en cualquier tipo de circunstancia está suspendido en el todo. Heidegger diría, en el vacío de la nada. Sí. Entonces, pero bueno, eso es otra historia. Esto es como, yo creo que ha sido muy difícil para Occidente apresar este texto, claro. Porque en Occidente es como, ejemplo, yo hago esto porque Dios me va a dar el cielo o me va a dar el infierno pero lo que dice la Gita es la persona que está en Dios no actúa porque vaya a tener una recompensa como el premiecito que siempre estamos esperando nosotros, ¿no? Ahora, ¿cómo sería la reabsorción en el todo, ¿no? ¿Sí? Si lo más parecido al todo, teniendo nuestra forma, nuestro cuerpo, viviendo en esa prakriti, digamos, en este mundo de las formas y de la ilusión, ¿cómo sería? ¿No? Lo más parecido es la meditación. La meditación es la forma directa, natural y espontánea de conectarnos con lo que ya somos. Entonces, cuando hablamos del interés y de lo que nos vuelve a la vida, digamos, a tener otro cuerpo, es precisamente el no haber comprendido en esta existencia que somos una emanación divina, que somos divinos de alguna otra manera, ¿no? Que hay un Dios pequeñito en nosotros. Y meditar es precisamente desarrollar esa partícula o esa chispa divina, ¿no? Que es lo que llaman Adhyatma en el Gita, Adhyatma, ¿no? Que para traducirlo a Occidente sería la autoconciencia, la conciencia de la conciencia. Sí. La conciencia de la conciencia, el testigo, el espectador, ¿no? Que es diferente ya a la mente, digamos, ¿no? Entonces son niveles ya de la conciencia. Bueno. A mí me surge una duda, pero allí hay un concepto del bien, del mal, no lo hay. Como lo dice Stephanie en su momento, es solamente sabiduría e ignorancia. Me lo define. Es que recuerdo un pasaje, donde dice: los buenos adoran a los dioses, los malos yachas y rachas. Ajá, sí. Los gunas. Sí. Sí, bueno, los gunas vienen del Vedanta, ¿no? Que son las cualidades, y esto es importante porque los gunas, las tres gunas, ¿no? Sattva, tamas y rajas. ¿Pero qué son gunas antes de que...? Sí, son proporciones o cualidades en un ser humano o en la naturaleza.
Raja sería Sattva sería el conocimiento, la sabiduría, ¿no? Rajas sería la voluntad, la acción, la decisión, y tamas sería la ignorancia, ¿no? Según cómo se den esas cualidades en ti, tú tienes un determinado carácter, una determinada personalidad. Entonces, si prima más tamas, ¿no?, que es la ignorancia, pues entonces tu existencia va a ser muy difícil, porque estarás cubierto de velos, digamos, ¿no? Y esa ignorancia te hace malo. Sí, Claro. ¿sí? Entonces, pero si tú te ejercitas en la autoconciencia, en la autoobservación, en el autorreconocimiento de la partícula divina, digamos, y desarrollas esa sustancia primordial que hay en ti, pues entonces prima más sattvas. Hay una historia muy bonita, si me permiten, Sí, claro. y es que estaba sattvas, rajas y tamas caminando. Sí, se interpretan como personajes. Sí, señor. Ah. Y fueron a robar a un hombre. Entonces, Tamas, que era el más malo, dijo: matémoslo porque ya nos vio y, no hay, y aquí entonces no dejamos huella. Tamas, la ignorancia, la maldad. Rajas dijo: no, solo amarrémoslo, ¿sí?, y dejémoslo allí. Sí. Más compasivo. Colombianos esos. Sí. Y bueno, y Sattvas no dijo nada, lo dejaron allí y se fueron, pero Sattvas volvió y lo desató, ¿no? Entonces el hombre que estaba siendo robado le dijo a Sattvas: quiero agradecerte porque me ayudaste. Y Sattva le dice: no, porque a mí ya me conocen como ladrón. Este cuento es importante porque el devoto, con sus prácticas, trata de desarrollar sattvas y rajas, ¿no? Pero al final él también debe trascender los tres gunas, porque los gunas, o la triguna, de algún modo son todavía expresiones propias de un mundo fenoménico, ¿no? Pero ya el devoto o Krishna no tiene gunas, Krishna no tiene estas tres cualidades porque ya ha trascendido el mundo de las formas. Entonces el mundo de las formas y el mundo material requiere ese tres tipos de cualidades, y asimismo en la naturaleza hay plantas curativas y hay plantas venenosas, por ejemplo. ¿Sí? Eso es súper Sí. bonito. Sí. Y muy colombiano. Colombiano. Aquí traducimos, el problema de las traducciones es eso, ¿no? Que los traemos a nuestro lenguaje. Pero precisamente hace rato hablábamos con Stephanie de eso, que este libro se ha occidentalizado mucho, pero es que nosotros como occidentales no podemos entenderlo de otra forma. Correcto. La otra sería ahí, Y no solo nos separa el espacio, sino el tiempo. sí, ese es otro fenómeno. El tiempo, o sea, más de 20 siglos de este texto, pero bueno, tiene su relevancia. Y el lenguaje, sí, eso es Claro. una complejidad. Este libro, cabe decir, fue escrito originalmente en sánscrito o en algún otro idioma. Que yo sepa, en sánscrito. Hay una cosa que me parece muy bonita, Elvita, y ustedes hablaban ahorita de la moderación. Y hay una parte en la que él dice, claro, yo le doy mérito a este anacoreta, a este renunciante, ¿no?, que va y se exilia del mundo y hace ayunos, pero él lo dice, si esa persona puede hacer todas estas cosas, pero si no está conectado conmigo, Exacto. nada que hacer. O sea, es como si te dijeran: no es necesario que te tortures, que aguantes hambre, que Eso estaba te presente en Buda, ¿no? En Siddhartha, en Sakyamuni, ¿no? Es decir, algunas filosofías de la India precisamente pregonaban este tipo de ascetismos y de sacrificios muy tortuosos, muy radicales, muy desbalanceados,
Y el Gita, como el mismo Buda, y en esto coincide, pues hablan del punto medio que también coincide pues con Aristóteles, ¿no? En la ética. Entonces, es el fiel de la balanza, el no tomar partido, una especie de inmutabilidad, ¿no? Incluso de estoicismo, si quieren, de tranquilidad de ánimo, igualdad de ánimo lo llama el texto, ¿no? Igualdad de ánimo. ¿Qué metáforas usa el Gita para oponerse al equilibrio del ánimo, o a la igualdad del ánimo, o a la ecuanimidad? La barca movida por las olas del océano de la vida. ¿Sí? Entonces, claro, el océano de la vida, el océano de los fenómenos, de la ilusión, de lo material, pues nos sacude, ¿no? Nos sacude. Entonces nos lleva de aquí para allá. Otra imagen, la llama. La llama, cuando no está contenida en una lámpara, es movida por el viento, si quieres, por el viento de las emociones turbulentas, o un tronco movido por el río de los errores, dice el Gita, ¿no? Entonces, ¿qué hace el devoto? El devoto trata de permanecer incólume, ¿no? Tranquilo, tanto en el éxito como en el fracaso. Y como la llama protegida por la lámpara, no se mueve tanto, no está de aquí para allá, ¿no? Movido pues por todas las circunstancias de la vida. Es muy difícil, y la propuesta del Gita pues no es una propuesta sencilla, pero es un texto práctico para lograr la felicidad y para salir precisamente de la tristeza de Arjuna, ¿no? ¿Sí? Porque Arjuna está triste en el comienzo del libro. Está triste, está horrorizado. Exacto, pero al final, como tú bien lo notaste, ya termina es como si hubiera logrado una evolución espiritual en el texto, ¿no? Lo bonito es que al final Krishna le dice, bueno, ya te he dicho todo, ahora toma tú la decisión, ¿no? Pero hay una frase que me causó, no sé, admiración en cierto modo, y es que él le dice, tú no los vas a matar, soy yo quien los mata. Porque claro, Krishna dice, yo soy la vida, yo soy la muerte, yo soy todo, ¿no? Sí. Y esto sonará un poco fuerte, pero pues ¿qué es la muerte para el todo, no? Es decir, la muerte, la vida y la muerte como la entendemos nosotros en este mundo fenoménico, pues es el dinamismo del karma, ¿sí? Y el karma dice pues que algunos tienen que vivir y otros van a morir. Entonces, pues de alguna u otra manera, lo que sucede acá en este mundo es producto de nuestra responsabilidad. Ese es el karma, ¿no? Karma es que tus deseos y tus acciones son producto de tus rajas, en este caso de tus decisiones. Por eso las tres cualidades del Vedanta son importantes. ¿Qué proporción más hay en ti? ¿Hay más sabiduría? ¿Hay decisiones? ¿Qué decisiones tomas? ¿O hay más oscuridad? Según esas proporciones, pues será el karma, ¿no? Entonces el karma es el movimiento de la prakriti, ¿no? ¿Sí? Pero además es esa conciencia que genera de verdad, porque yo creo que uno no es consciente de los frutos de las acciones de uno, ¿no? O sea, uno cree que en serio uno hace las cosas y ya. Y resulta que eso de verdad, detrás de eso, cuando uno se pone a pensar realmente qué es lo que uno está cultivando en sus actos, es sí, claro, ¿no? una cosa impresionante. El karma es toda una ciencia, ¿no? Es toda una ciencia en el sentido de que lo que hagas tiene una consecuencia, ¿no? Lo que hagas tiene una consecuencia. Por eso, para salir del karma, es decir, de esta cadena de sucesos que te va a hacer reencarnar, ¿no? La mejor propuesta es quedarse suspendido en la no acción, ¿no? La no acción no es no actuar. La no acción es no involucrar el ego o el deseo en la acción. Es que el testigo no sea el ego de uno, sino el Dios mismo, ¿no? Más o menos. Claro, porque la conciencia, que es el testigo, es el espectador,
la conciencia es Dios en nosotros. Hay un fragmento que dice en el cultivo de la Dios, mente. perdón, lo divino, no el Dios cristiano, ¿no? Dice, ciertamente cada uno es su propio amigo y su propio enemigo. Ha de quererse, pero también superarse, elevarse por encima de sí y no decaer. Quien se ha vencido a sí mismo está en paz consigo, mientras que el que no lo ha hecho es su propio enemigo. Esta conquista aporta serenidad y ecuanimidad y fortaleza en el frío y el calor, ante la dicha y la desgracia, frente a la gloria y el deshonor. La mente adiestrada de este modo se complace en saber qué es, en tener conciencia de sí y en profesar el conocimiento. Considera con ecuanimidad al amigo y al enemigo, al aliado y al neutral, al pecador y al santo, al desconocido y al familiar. Imperturbable, es capaz de recrearse por igual con un terrón de barro, una piedra o una pieza de oro. Para lograr la plenitud del ser hace falta una voluntad firme, dominio de sí y una mente pura. Cultivar la soledad, comer poco, distanciarse de los objetos de percepción, dominar la palabra, el cuerpo y la mente, cultivar la atención y el yoga, la templanza en las inclinaciones y aversiones, abandonar la idea del yo y de lo mío, la violencia, el deseo, el orgullo y la cólera. Eso es lo que hay que hacer para convertirse en Brahman. Y entonces el espíritu queda en calma, con los deseos e inquietudes sosegados y con una disposición ecuánime hacia todos los seres vivos. Tal es la devoción suprema. Y ahí, Estefan, me surgen muchas preguntas. Por ejemplo, dice una mente limpia. ¿Sí? ¿Entendí bien? El devoto, sí. Sí, y entonces, ¿qué podríamos entender por mente limpia dentro de este texto? Bueno, entonces está lo puro y lo impuro, ¿no? El gran soporte, Brahman, ¿no? Es quieto, está quieto, ¿sí? Como está quieto es eterno, ¿no? Y por estar quieto y eterno, ya de por sí es puro. Puro puede entenderse aquí también como perfecto. Ya sus emanaciones son dinamismo, ¿no? Entonces ya no están quietas, sino en dinamismo. Si quieren, pensemos como en una rueda, y su núcleo no se mueve, pero la rueda del samsara, si quieren, la rueda de la existencia, esa sí está en movimiento. Como este mundo es el mundo del devenir, ¿sí? Es el mundo de la mezcla, donde todo está mezclado y como tal impuro. Entonces a eso se refiere con una mente pura. Sería una mente tranquila, quieta, en medio del movimiento, que es la meditación. Entonces hay una parte muy importante del texto donde Krishna da unas técnicas para lograr la mente pura, o la moderación, o el estar en el fiel de la balanza, estar quietos. Y dice él, que tu inhalación y tu exhalación tengan el mismo número. Y eso se practica en meditación. Tú inhalas 3 veces, por ejemplo, por la nariz, retienes 3 segundos y exhalas 3 veces. Entonces, tu inhalación y tu exhalación, según el texto, es la misma. Segunda técnica, que tu aire, el aire que se desprende de la meditación, vaya hacia arriba, por ejemplo, ¿no? Segunda técnica. Tercera técnica, concéntrate en un objeto de atención. Entonces, este texto también da técnicas para la liberación. No es solo un texto teórico, no es un texto práctico. Veo que es. César, hablamos ahorita de esto de la palabra devoción. Y yo te decía que alguna vez leí en un libro de Cioran que decía
como que no entendía cómo uno al relacionarse con la humanidad no entendía cómo Buda podía haber amado a la humanidad o Jesús, porque Sí. es complicado, ¿no? Lo que tú decías ahorita. Sí, sí, sí. Pues bueno, sí. Usted me estaba hablando del devoto y la compasión, me parece que Sí. Hay algo que a mí me gusta para entender esto tan complicado, y es cómo uno, por ejemplo, logra la paciencia o la ecuanimidad. ¿Te retiras a una montaña? Sí. Es decir, en una montaña es más fácil lograr la paciencia y la ecuanimidad. Sí, ¿verdad? Uno creería que sí. Pero hay más esfuerzo si tú logras la ecuanimidad y el equilibrio en el escenario donde se te prueba, ¿no? Entonces, el verdadero desarrollo espiritual de Buda, de Jesús, de los grandes seres humanos y mujeres también, es porque han desarrollado ciertas virtudes en el escenario real. Entonces, lograr la paz en una montaña es fácil, pero lograrla en el transporte público, lograrla en la familia, he ahí un mérito. Entonces, hay más mérito si desarrollamos una virtud en el escenario más difícil. Si es que las virtudes no florecen en ese jardín que es el matrimonio, la familia, y que es lo que al principio llamábamos el fuego, ¿no? Es el fuego que purifica, es decir, uno desarrolla la paciencia en la impaciencia, en las experiencias de la impaciencia, no yéndonos a la montaña, ¿no? sí. Que es también lo que hablábamos de no trascender a Maya, sino conocer a Maya, atravesar Maya. Sí, No deja tirarnos del mundo, superar la malla. que es lo que se hacía antes de Buda, ¿no? Eso es lo bonito, eso iba, ¿no? Esto es lo bonito que es una acción que puede uno adoptar en su cotidianidad. Exacto. Práctica, o sea, la puede ejercer el Exacto. contador, Exacto. Porque en el contador, en el filósofo, en el historiador, en el conductor de bus, en cualquier persona está Brahman. Y quien pueda ver al celador o al gerente de la misma forma es una persona que ha comprendido la enseñanza del Gita. Hay una cosa, César, hay grandes, digamos, maestros que han tergiversado mucho también todo este pensamiento, ¿no? Por ejemplo, yo hablo de la palabra apego. Okay. Sí, que la gente ha usado la palabra apego y desapego ahora para generar también una especie de narcisismo y de negligencia también con las otras personas, ¿no? Y están estos maestros como Sadhguru, como, bueno, ya sabes que tienen una popularidad inmensa, pero que detrás también hay un montón de cosas. Es muy complicado traer estas filosofías a Occidente. ¿Cuál es ese reto que tú ves y dices, como tú que te has dedicado a este tema y a enseñar y a dar cursos sobre estos temas? ¿Cuál es el reto que tú ves? Porque pues nosotros somos occidentales y Sí, egoístas y los más fuertes se come al más débil. Sí. Pues bueno, ese es, como tú dices, el reto, ¿no? El reto de un libro antiguo y cómo lo actualizamos hoy. A mis estudiantes les digo cuando estamos en meditación, recuerden que cuando meditamos, el ego también medita. Y es lo que se llama el orgullo espiritual, ¿no? El creerse trascendido, como el creerse especial. Y nuevamente volvemos al ejemplo que está en el Gita de considerar por igual el barro, la piedra y el oro, ¿no? El poderoso y el desempoderado. Entonces, cuando uno
medita, digamos, o busca estos conocimientos y estas sabidurías, pues como también dentro de nosotros hay ego, o sea, hay deseos particulares, hay vanidades, pues también esas vanidades se desarrollan y es la vanidad espiritual. Pero ahí es cuando se debe usar lo que Krishna llama el adi, ¿qué es? Se me fue la palabra, la autoconciencia, ¿no? El autoconocimiento, ¿no? Entonces, esa autoobservación, ese autocontrol, ese dominio de sí, o lo que el Gita llama el imperio de sí, ¿no? Es lo que te permite a ti filtrar o detener este tipo de vanidades y egos. Creo que esta época es la época del narcisismo, es la época de la selfie, es la época de la fama. Entonces, no solo te haces fama haciendo cualquier cosa irrelevante, sino también puedes lograr fama haciendo un video espiritual. Entonces, es la época del narcisismo, no es la época de la iluminación. Y lo que tú decías antes, este mundo es el mundo de Maya, es el mundo de la ilusión, es el mundo del sufrimiento. Dukkha. Me gustaría de pronto si nos ampliara el tema de lo que estaba diciendo hace rato del devoto y la compasión. Sí. Bueno, ese es un buen punto, porque quien conoce estas enseñanzas del Gita y tal vez cualquier tipo de enseñanza trascendental o perenne que llaman, ¿no? Filosofía perenne. Exacto. Desarrolla una compasión, ¿no? Entonces, el que conoce Maya, Dukkha, y la naturaleza finita de los hombres, que nos enfermamos, recuerden los famosos encuentros de Buda, el enfermo, el viejo, ¿sí? La muerte. El moribundo, la muerte, exacto. Entonces él ve que esta vida es sufrimiento. Y al comprender eso, se desarrolla en él una compasión. Entonces la comprensión desarrolla compasión. El verdadero conocimiento es el conocimiento que desarrolla compasión. Si tú desarrollas un conocimiento que no desarrolle compasión, es ego, es vanidad. Entonces el verdadero saber genera compasión. Esa es la mejor señal o síntoma de que vas por buen camino. Entre más compasivo, empático seas, comprensivo, con todos los seres sintientes, entonces vas por buen camino. Pero venga, esto me surge una duda que no es de este libro precisamente, pero recuerdo que Henry Michaud contaba en alguna historia, decía que en alguna parte de la India no se acostumbraba a dar limosna ni ayudar al otro, porque entonces no le permitían cumplir su karma, o no me acuerdo qué era, sí, pero eso no hace parte de esta doctrina, ¿no? Lo que pasa es que acá también está lo que leíamos de Octavio Paz, ¿no? De vislumbres de la India. Sí. Y hay una parte en la que Octavio Paz dice: la India ha venerado siempre al sannyasi, al renunciante que escoge la vida del ascetismo y de la meditación. Pero el sannyasi no es un redentor ni quiere salvar al mundo. Sabe que el mundo está condenado de antemano. El mundo es maya y es dukkha, ilusión y miseria. Es tiempo, dominio de lo impermanente. Así pues, si el mundo no tiene remedio y nadie puede salvar al prójimo, la liberación, ojo con esto, es una empresa de solitarios. El liberado no es Cristo ni Prometeo. No obstante, como ya señala más arriba, hay una excepción, la doctrina que Krishna expone en el Bhagavad Gita, el guerrero Arjuna. Entonces, es también, y hablábamos de esto también, ¿no? Si bien es cierto que la liberación es una empresa individual, ¿sí? También hay que resaltar que para todas estas filosofías de la India es importante que el alumno tenga cierta preparación, ¿no? Sí. ¿Por qué lo digo yo? Y lo aclaro porque hablábamos ahorita mucho de estos videos y esta tergiversación que hay
ahora de todas estas filosofías de la India. Entonces salen todos estos profetas, entre comillas, espirituales, coaching, a decir, no, es que tú solamente tienes que conectar con el Om Tasa, ¿no? Y entonces ya el mundo está arreglado, ¿no? El mundo vibra para ti y tú eres lo que tu pensamiento emana y no sé qué. Pero detrás de todo esto yo digo también que hay una mano de gente ingenua que no se ha preparado mucho y que no tiene como el discernimiento que tienen estos discípulos para los que se escriben estos textos, ¿no? Que es también lo que hablábamos, una conciencia tremenda de esa ilusión que es Maya y de Tuca. No es como el mundo bonito, el mundo de Barney, que todo el mundo... El mundo de los ponis, ¿no? De los ponis, sí. Esta espiritualidad Mira de que, los ponis. volviendo a la pregunta de Juan, y a tu pregunta de cómo iluminar, de cómo enseñar a otros también. Recuerdo, por ejemplo, se hablaba Zaratustra. Zaratustra se va a una montaña, pero luego desciende, ¿sí? A llevar la enseñanza del superhombre, en este caso. Es decir, hay un deber de la persona que ha encontrado o ha develado, ¿no? Que ha movido el velo del sufrimiento, ¿sí? Y es que como Buda, digamos, Buda vivía en un palacio perfecto, tenía todo, pero cuando vio estos encuentros, cuando vio estas personas, practicó y sintió que era un deber llevar la enseñanza de cómo salir del sufrimiento, y por eso el camino óctuple, ¿no? Entonces, parte de la persona que ha encontrado, que ha corrido el velo, es un deber, de alguna u otra manera, poder también llevar esa lámpara, ¿sí? Esa luz a los que están en oscuras, porque si no pecaría de egoísmo. Y ahí ese egoísmo mostraría que no hay sabiduría. Entonces, nuevamente, como el gran todo es unidad, lo que nosotros hagamos acá también debe buscar la unidad con otros seres humanos. Nadie encuentra la iluminación solo. Nadie. César, me pareció fantástico este consejo final que nos das. Me gustaría que cerráramos con él, porque me parece que este consejo debe quedar en la gente. Entonces, muchas gracias por habernos recibido, por esta conversación tan, como lo dijéramos, espontánea, necesaria. Al menos yo aprendí mucho, y ojalá que la gente que vea este video también saque mucha enseñanza de eso. Gracias, y me gustaría que nos leyese algo del Bhagavad Gita. Bueno, pues primero gracias a Estefanía, Juan, por venir hasta la casa, por la invitación. Pueden volver cuando quieran. Gracias. Y gracias por abrir estos espacios a textos sagrados, ¿no? Textos espirituales que tienen profundas enseñanzas y que son actuales, así hayan sido escritos hace muchos siglos. Entonces, para terminar, voy a leer algo del texto. Del apego se origina el deseo. Del deseo se engendra la pasión desordenada. La pasión desordenada es causa de error. El error perturba la memoria. Perturbada la memoria se destruye la razón. Destruida la razón perece el hombre. Pero quien bien dispuesto, dominados los sentidos por la razón y exentos de amor y odio, se dirige a los objetos de los sentidos, logra la paz de su espíritu. El que no es devoto, ni puede entender, ni puede meditar. El que no medita no tiene paz. El que carece de paz, ¿cómo puede tener felicidad? Cuando el corazón del hombre marcha en pos de sus errantes sentidos, arrebata su ciencia espiritual como el viento a una nave en las aguas. Por esto, aquel posee la ciencia espiritual o muy poderosos, cuyos sentidos están apartados de los objetos sensibles. Quien se domina, despierta
lo que es noche para todos los demás seres. Lo que es día para estos es noche para el Muni, que contempla, aquel en quien entran todos los deseos, como los ríos en el mar, y que lleno de ellos permanece inmóvil y firme, obtiene la paz, pero no el que va en pos de los deseos. Bien, Gracias, Eva. gracias.